Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desgranamos las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado un sinfín de especulaciones y, sobre todo, ha encendido la esperanza de muchos de sus fans. Si están pensando bien, vamos a hablar de Kerem Bürsin y, más concretamente, de ese título que nos ha llegado y que promete revelar la verdad sobre una posible reconciliación con la bellísima Hande Erçel. Sé que este dúo Kerem y Hande, conocido cariñosamente como Hanke por su legión de seguidores, ha sido un torbellino de emociones. Su romance floreció en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm y nos conquistó a todos con su química palpable, sus miradas, sus gestos. Fue un amor de novela en la vida real. Desde que anunciaron su separación, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. Y es que, seamos sinceros, cuando una pareja tan querida se separa, se siente un poquito como si se rompiera un poco de nuestra propia felicidad, ¿verdad? Pero las noticias que nos llegan hoy, y que vamos a desgranar con mucho detalle, sugieren que quizás no todo esté perdido. El título que encabeza este vídeo, Kerem Bürsin habla reconciliación con Hande Erçel, la verdad, nos da una pista importantísima: Kerem Bürsin ha hablado. Sí, han leído bien. Nuestro Kerem, siempre tan reservado a veces, pero también tan directo cuando se trata de aclarar las cosas, parece que ha decidido poner fin a los rumores y contarnos su versión. Y eso, mis amigos, es oro puro para nosotros. Por eso, antes de sumergirnos en esta noticia bomba, les pido un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo, es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, seguimos con noticias explosivas. Ahora sí, con todos ustedes listos y expectantes, vamos a desentrañar esta historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las últimas semanas han sido un constante ir y venir de especulaciones. Que si se les ha visto juntos, que si se han dado me gusta en Instagram de manera sospechosa, que si algún amigo en común ha insinuado algo, la máquina de los rumores ha estado a toda máquina. Y lo entendemos porque los fans quieren creer en segundas oportunidades, en que el amor verdadero puede superar los obstáculos, y más aún cuando se trata de Kerem y Hande, cuya conexión parecía tan genuina y especial. Pero los rumores, por muy tentadores que sean, a veces nos llevan por caminos equivocados. Es por eso que cuando una figura pública como Kerem Bürsin decide hablar, hay que prestar mucha atención. El título Kerem Bürsin habla reconciliación con Hande Erçel, la verdad, no es casualidad. Implica que hay algo concreto, una declaración oficial o una entrevista reveladora que arroja luz sobre la situación. Según las informaciones que hemos recopilado y analizado, parece que Kerem fue abordado por la prensa turca recientemente y se le preguntó directamente sobre la posibilidad de una reconciliación con Hande Erçel. Y aquí viene el punto clave, mis queridos seguidores. La respuesta de Kerem no fue un evasivo "no hay nada que decir" o un simple encogimiento de hombros. Oh, no. Si las fuentes son correctas, Kerem fue mucho más allá. Se dice que Kerem, con esa sinceridad que le caracteriza, admitió que, si bien actualmente no están juntos, ***, la puerta a una reconciliación no está cerrada ***. Repito. No está cerrada. Esto abre un abanico de posibilidades fascinantes. No es un "nunca volveremos a estar juntos" ni tampoco un "sí, estamos regresando". Es un "el futuro es incierto, pero podría ser posible". Además, se rumorea que Kerem mencionó que ambos se guardan un gran cariño y respeto, y que la amistad que los une sigue siendo muy fuerte. Y eso en sí mismo, ya es una excelente noticia para quienes admiramos la relación que tuvieron. Porque a menudo las relaciones sentimentales terminan, pero la conexión humana, la admiración mutua, puede perdurar. Y si esa conexión sigue ahí, ¿quién sabe qué puede pasar en el camino? Lo importante aquí, y lo que quiero que se queden claros, es que Kerem no ha negado categóricamente la posibilidad de volver. Al contrario, ha dejado una ventana abierta, un pequeño rayo de esperanza para todos los que suspiraron con su historia. Esto desmiente esas voces más pesimistas que aseguraban que era un tema totalmente zanjado. Por supuesto, hay que ser cautos. Una cosa es que la puerta esté abierta y otra muy distinta es que ya estén caminando de la mano de nuevo.
Las reconciliaciones son procesos complejos. Requieren tiempo, reflexión, y asegurarse de que las razones que llevar a la ruptura se han abordado y superado. Kerem y Hande son dos personas maduras y exitosas, y seguramente están tomando las decisiones que consideran mejores para sus vidas, tanto personales como profesionales. Lo que sí es un hecho es que esta declaración de Kerem ha sido recibida con una oleada de entusiasmo en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem Bürsin han vuelto a ser tendencia, y los comentarios positivos y esperanzadores no paran de multiplicarse. Es un reflejo de cuánto significó su relación para el público, y de cuánto desean verlos felices, ya sea juntos o por separado. Ahora, ¿qué significa esto para Hande Erçel? Bueno, hasta el momento, Hande no ha hecho declaraciones públicas al respecto, al menos no de manera explícita sobre este tema en concreto. Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando una de las partes en una relación pública habla, se espera que la otra parte, tarde o temprano, también ofrezca su perspectiva o, al menos, reaccione de alguna manera. Podríamos ver a Hande pronunciándose en algún evento, en una entrevista o incluso a través de sus redes sociales en los próximos días o semanas. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento de ella. Lo que sí sabemos es que ambos mantienen una relación cordial. Se les ha visto juntos en eventos públicos en ocasiones, y siempre han mostrado respeto el uno por el otro. Esto es fundamental. Cuando hay respeto y cariño, las cosas se manejan de una forma mucho más sana y madura, incluso si la relación sentimental ha llegado a su fin. Entonces, ¿podemos decir que Kerem Bürsin y Hande Erçel se están reconciliando? La respuesta honesta, basada en lo que Kerem ha dicho, es que *** no podemos confirmarlo aún, pero la posibilidad está más viva que nunca ***. Él mismo ha sido el que ha abierto esta puerta, y eso es un gran avance para quienes esperaban una noticia así. Es posible que lo que Kerem haya querido transmitir sea simplemente un deseo de mantener la paz y el respeto hacia Hande, reconociendo la importancia que ella tuvo en su vida y el vínculo que aún comparten. O quizás, solo quizás, haya una chispa que aún no se ha apagado por completo. El tiempo, como siempre, será el mejor juez. Lo que sí es cierto es que esta declaración de Kerem es un recordatorio de que, a veces, las historias de amor, incluso las que parecen haber terminado, pueden tener capítulos inesperados. Y eso es algo que siempre nos gusta ver. Las segundas oportunidades, las resurrecciones de romances, siempre capturan nuestra atención y nos llenan de esperanza. En resumen, mis queridos amigos, la noticia principal es que Kerem Bürsin, ante las preguntas de la prensa sobre una posible reconciliación con Hande Erçel, ha sido bastante claro. No ha confirmado una reconciliación en curso, pero sí ha dejado claro que la puerta no está cerrada y que ambos se guardan un gran cariño y respeto. Esto ha reavivado la esperanza de muchos fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Es un momento emocionante para los seguidores de Hande, y estaremos aquí para seguirles informando de cualquier novedad que surja. Recuerden, la verdad a veces tarda en salir a la luz, pero cuando lo hace, es importante escucharla directamente de las fuentes. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desgranar esta noticia tan esperada con ustedes. Espero que hayan disfrutado de la información y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen esa campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y secretos del mundo del espectáculo. Hasta pronto.